El alcohol, una sustancia que con su uso en exceso puede repercutir gravemente en el bienestar de los individuos. El día de hoy vamos a hablar de la prevención y el tratamiento del alcohol. Estas intervenciones van dirigidas hacia bebedores peligrosos y nocivos. Los temas en cuanto al índice de contenido son, primero, la introducción; segundo, la evidencia de terapia breve, de breve intervención y jóvenes; tercero, nuevas tecnologías en intervenciones y terapias psicológicas; cuarto, base empírica de la terapia psicológica y conclusiones. Prevención y tratamiento del alcohol. Como ya mencioné, estas intervenciones van dirigidas hacia bebedores peligrosos y nocivos. Antes de continuar, es importante recordar a qué hacemos referencia cuando hablamos de estos tipos de bebedores. Un bebedor peligroso se define como una persona cuyo patrón de consumo aumenta el riesgo de sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas, aunque aún no se hayan presentado. Y un bebedor nocivo es una persona cuyo consumo ya ha generado daños reales a su salud física o mental. En cuanto a los objetivos, este video pretende, en primer lugar, describir diferentes intervenciones para personas que consumen alcohol en exceso. En segundo lugar, comprender las bases teóricas y prácticas de las intervenciones. Y en tercer lugar, evaluar la evidencia de la eficacia de las intervenciones. Como introducción a este tema, es importante conocer cómo el consumo excesivo de alcohol representa una gran preocupación de salud pública en todo el mundo, especialmente con su aumento en las últimas décadas en muchos países. El alcohol es una sustancia usada frecuentemente en ámbitos sociales. Sin embargo, se tiende a ignorar los más de 60 tipos de enfermedades que se asocian con su consumo. Para empezar con un par de estadísticas, ¿sabía usted que el 20% de las muertes por accidentes de tráfico, el 30% de las muertes por cáncer de esófago e hígado, epilepsia y homicidio, y el 50% de todas las muertes por cirrosis hepática son atribuibles al alcohol? Los datos epidemiológicos indican que la mayoría de los problemas relacionados con el alcohol en una población no se deben a los bebedores más problemáticos, como los individuos con dependencia alcohólica, sino a aquellos que son bebedores de riesgo o bebedores perjudiciales, ya que en conjunto contribuyen a un gran número de problemas crónicos de salud debido al consumo frecuente y excesivo de alcohol, así como a problemas agudos de salud y desórdenes sociales derivados de la intoxicación. En consecuencia, el mayor impacto en la reducción de los problemas relacionados con el nivel poblacional puede lograr facilitar la disminución en el consumo de los bebedores de riesgo y perjudiciales. A esto se le conoce como la paradoja preventiva, la cual describe una situación en la que la mayoría de los casos de enfermedad se encuentran en individuos de bajo a moderado riesgo y solo una minoría en individuos de alto riesgo. Esta situación, aparentemente contradictoria, se debe a que la población de alto riesgo es mucho más pequeña que la población de bajo a moderado riesgo. Las intervenciones con retroalimentación personalizada suelen ubicarse en el marco de la prevención secundaria, la cual busca prevenir daños mayores y aumentar la conciencia de la conducta en cuestión. En el ámbito de la medicina preventiva, se describe típicamente la prevención secundaria como aquella que emplea métodos para diagnosticar y tratar una enfermedad existente en sus etapas tempranas. Sin embargo, para algunos individuos con problemas de consumo más intensivo, puede ser necesario un tratamiento más profundo enfocado en la abstinencia para lograr y mantener el cambio. A lo largo de este video se explorarán diferentes estrategias de intervención frente a esta problemática dirigidas a optimizar la situación del paciente. Para empezar, contamos con la intervención breve, que es una actividad preventiva secundaria dirigida a individuos que están consumiendo alcohol en exceso o en un patrón de consumo que probablemente sea perjudicial para su salud o bienestar. Esta intervención está orientada a la comprensión y el cambio de conducta. Estas intervenciones están fundamentadas en la teoría psicológica y se basan
y se basan ampliamente en la teoría del aprendizaje social de Bandura, la cual concibe el comportamiento como una interacción dinámica entre el individuo, la conducta y el entorno. Ese enfoque asume que tanto los atributos cognitivos como los afectivos de las personas influyen en el comportamiento y en el grado en que son afectados por el mundo externo. Además, todos los individuos tienen la capacidad de observar y aprender del comportamiento de otras personas a su alrededor o de situaciones que han experimentado previamente. En consecuencia, el comportamiento relacionado con el consumo de alcohol está influenciado no solo por las actitudes del individuo hacia el alcohol, su conocimiento sobre los riesgos y la percepción de sus efectos, sino también por los reforzadores, por las actitudes de los familiares y amigos frente al consumo. Y claramente aquellos patrones de uso dentro de los grupos de referencia. De este modo, la intervención breve se centra en factores personales como contextuales, relacionados con la conducta de beber. Dentro de estas intervenciones se enfatizan las creencias del individuo, las actitudes, la autoeficacia y la comparación normativa, donde se alienta a las personas a considerar su propio comportamiento de consumo en comparación con las otras personas. La estructura de la intervención breve cuenta con dos enfoques principales. El primero es la consejería, una estructura simple que busca generar conciencia a través de la provisión de retroalimentación personalizada después de una evaluación y de pasos prácticos para reducir el consumo de alcohol y sus consecuencias adversas. El otro es la intervención breve extendida, que generalmente implica técnicas de consejería centradas en el paciente, a menudo mediante la entrevista motivacional. Esta forma introduce y fomenta el cambio al ofrecer al paciente la oportunidad de explorar su consumo de alcohol, sus motivaciones, experiencias pasadas y estrategias para el cambio. Además, es importante aclarar que ambas comparten el objetivo común de ayudar a las personas a modificar su conducta de consumo para promover la salud. Una de las herramientas centrales dentro de esta intervención es la entrevista motivacional, que con un enfoque directivo y centrado en la persona busca resolver el conflicto inherente a la ambivalencia, aumentando así la motivación para el cambio. Recordemos que la ambivalencia se refiere al estado en el que la persona experimenta simultáneamente deseos opuestos respecto a una conducta. Este enfoque se caracteriza mediante el acrónimo FRAMES. La F representando el feedback, la R la promoción de la responsabilidad personal, la A la provisión de consejos, la M consideración de un menú de opciones, la E oferta de empatía y la S promoción de la autoeficacia. Recordemos que las intervenciones breves normalmente se aplican a poblaciones que no buscan tratamiento y son implementadas por profesionales distintos a especialistas en acciones. Existe una amplia variación en la duración y frecuencia de las intervenciones breves sobre el alcohol. Sin embargo, suelen aplicarse en una sola sesión o en una serie de sesiones relacionadas, no más de 5, con una duración de entre 5 y 60 minutos y pueden ser implementadas por una variedad de profesionales de la salud. Las intervenciones breves en alcohol están dirigidas a bebedores de riesgo o perjudiciales, más que a los dependientes. Estos individuos pueden no ser conscientes de que están experimentando problemas relacionados con el alcohol. Y por lo general, el objetivo de las intervenciones breves es reducir el consumo de alcohol más que alcanzar la Listo, abstinencia. entonces yo les voy a hablar sobre la intervención breve, que es el tipo de terapia que más se utiliza en adultos y jóvenes, a pesar de que se tengan resultados diferentes en conducta alcohólica. Entonces, Mayer et al. Hace un estudio inicialmente donde compara dos grupos de personas. Está un grupo de personas que no buscaban un tratamiento, es decir, si tenían una conducta, problema se puede decir, con la bebida alcohólica, sin embargo no buscaban o no veían la necesidad de obtener una ayuda psicológica. Y está el otro grupo que se estudia, que es un grupo de personas que sí buscaban un tratamiento genuinamente, por así decirlo. Los resultados que se obtienen entonces es que en el grupo de personas que no buscaban tratamiento, definitivamente se redujo el consumo de alcohol significativamente en este grupo y se hacían seguimientos 3, 6 y 12 meses después de tener esta sesión de intervención de terapia breve y los resultados eran igual de buenos en el tiempo. Es decir, esta había sido totalmente útil
y eficiente en este grupo de personas. El otro caso es el grupo de personas que se buscan tratamiento, pero en este caso se analiza la intervención de terapia breve con una intervención psicológica larga, con intervenciones largas, no sé, una vez al mes, durante un año o cosas así, y se dan cuenta de que tienen los mismos resultados. Es decir, la persona que va a la intervención de terapia breve versus la persona que va a la intervenciones psicológicas largas, tienen los mismos resultados, uno con una cita y otro, no sé, con un año yendo a citas quizás. Y bueno, se concluyen que los resultados eran básicamente iguales. La terapia breve requería de menos esfuerzo y dinero para que la persona encontrara los mismos resultados básicamente. Les voy a decir otros resultados y que son bastante interesantes. Este es en la Unión Europea, que analiza que el número de bebedores peligrosos dentro de un entorno los cuales requerían tratamiento era de una proporción de 8 a 2, o sea, una cantidad relativamente alta. Y se estimó que si se administraran intervenciones breves al 25% de la población de bebedores peligrosos en riesgo, se evitarían 408 años de discapacidades y 740 millones de euros en ahorros en muertes prematuras de la Unión Europea. Otro grupo, que son el de servicios preventivos en Estados Unidos, cataloga la recomendación B para la terapia de intervención breve en casos de alcohol y quiere decir la recomendación B y es sólida en evidencia que respalda la necesidad de que los profesionales de atención primaria la administren. Es decir, es esta primera herramienta que cuando llega alguien, no sé, con un bebedor peligroso, se debe implementar en estos casos. También una revisión sistemática consideró bastante efectiva la intervención breve en entornos hospitalarios y ya que se dieron cuenta que los pacientes redujeron su consumo de 69 gramos por semana y estos resultados eran en el tiempo, o sea, después de 6 o 12 meses los resultados eran iguales. Su consumo de alcohol redujo y no aumentó. Y también se dice que hay más eficiencia de la intervención en pacientes que no buscan tratamiento que los que sí. Esto puede ser porque quizás no tienen tantas expectativas o están más libres a intentar nuevas cosas. Entonces, bueno, esto es bastante interesante. Ahora voy a hablar un poco de los jóvenes y es que en primera instancia, cuando se habla de jóvenes y alcohol, se debe enfocar en generar educación para prevenir el consumo y se dan cuenta de que estos jóvenes no solo tenían problemas de alcohol, sino que tenían otras necesidades y dificultades adicionales, que eran necesidades sociales, emocionales, familiares y criminológicas. Estas necesidades criminológicas, es decir, problemas con la ley, no sé, con el Estado, robos, este tipo de cosas. Y bueno, entonces se hacen dos intervenciones en jóvenes. Se hace una primera intervención en estudiantes americanos en la universidad, es decir, entre los 18 y 21 años, y se dan cuenta de que después de la terapia de intervención breve, los estudiantes redujeron su consumo de alcohol en términos de cantidad, frecuencia e intensidad. Sin embargo, esto no fue para siempre. Los efectos se perdían con el tiempo. A cabo de 6 a 12 meses, ya estos jóvenes habían vuelto a consumir el mismo alcohol que consumían en un inicio antes de obtener esta terapia de intervención breve. Entonces, definitivamente en los jóvenes no bastaba con una sola sesión, a pesar de que era útil y bajaban su cantidad de alcohol, volvían y la retomaban. Entonces se dice que estas deberían mantenerse con el tiempo y bueno. Y está la intervención número 2, que son jóvenes en entornos sanitarios en Estados Unidos, Australia. Estos entornos sanitarios quiere decir en clínicas, hospitales y fueron 3.000 casos. Entonces eran jóvenes entre los 12 y 24 años y se hicieron 4 intervenciones de terapia breve durante un mes. Es decir, podemos decir una semanal o algo así. Los resultados que se tienen son que algunos jóvenes tuvieron efectos positivos en el consumo de alcohol y definitivamente disminuyeron, digamos que lo que tomaban. Otros jóvenes redujeron su comportamiento de toma de riesgos relacionados con el alcohol, es decir, no manejaban borrachos, en estado de embriaguez. Otros jóvenes no reportaron efectos positivos, es decir, su consumo seguía igual.
y los jóvenes más pequeños, de entre los 12 y 17 años, reportaron una reacción adversa, es decir, esta terapia fue un aumento de su consumo y atracones de bebida, es decir, fue contraproducente en las menores edades. Nos vamos dando cuenta que conforme avanza la edad, la terapia de intervención breve es más útil. Entonces, bueno, se puede concluir que en casos de jóvenes, no necesariamente la terapia de intervención breve es la más eficiente, por así decirlo, ya que muchos jóvenes no querían ir a servicios tradicionales para tratar sus problemas de alcohol y más bien optaban por métodos más simples y autónomos. Se recomienda para casos de jóvenes con temas de alcohol, programas autodirigidos o con apoyo tecnológico como nuevas alternativas. Bueno, en cuanto a nuevas tecnologías en intervenciones, tenemos más o menos que desde los años 80 se empezaron a utilizar recursos tecnológicos como los CDs, DVD o ROM para generar programas de intervención en cuanto a la reducción del alcohol. Ahora bien, con el paso del tiempo, el desarrollo del Internet y de los teléfonos móviles, estas intervenciones han evolucionado para hacerlas de forma un poco más en línea con aplicaciones de los teléfonos celulares sobre salud mental. Actualmente estas intervenciones tecnológicas sobre todo se hacen en población de jóvenes y estudiantes universitarios y tienen tres componentes fundamentales. La primera, la educación sobre el alcohol, que busca informar sobre los riesgos del consumo de alcohol excesivo. La segunda, la retroalimentación personalizada, donde la persona recibe información específica sobre su propio consumo. Y la tercera, las comparaciones normativas, donde la persona puede ver su nivel de consumo comparado con el de otras personas. Es decir, un estudiante puede responder a un cuestionario de esta aplicación y recibir una especie de informe sobre su nivel de consumo comparado con el promedio de sus compañeros. Estos pueden ser de escuela, de universidad, de la misma edad, etc. Y adicional a esto también le brinda recomendaciones sobre cómo disminuir este consumo. Ahora bien, en cuanto a las evidencias de las nuevas tecnologías, tenemos que la evidencia científica muestra que estas intervenciones tienen efectos pequeños a moderados en cuanto a la reducción del consumo y también se han encontrado que son muy factibles y muy buenas en cuanto a las personas que consumen en exceso y que han tenido algún tipo de contacto con alguna consecuencia negativa del alcohol y que por el contrario no son para nada recomendables cuando las personas simplemente no consumen o consumen muy poco, porque claro, no van a necesitar rehabilitarse. Además, los resultados indican también que su impacto se ve más que todo a corto plazo. En cuanto a las terapias psicológicas, tenemos tres principales. La primera, la terapia cognitivo-conductual o la terapia basada en el aprendizaje social, que primeramente fue diseñada para tratar la depresión, pero que con el tiempo evolucionó y se usó para el alcoholismo. Digamos que su objetivo era ayudar a las personas a identificar ciertas cosas como emociones, pensamientos y conductas que detonaban este consumo de alcohol y sustituirlos por hábitos más saludables, para poder afrontar esas dificultades. La segunda terapia es la facilitación o los 12 pasos y es creo la más conocida por todos porque es una terapia donde el profesional prepara al paciente para integrarse a grupos como los Alcohólicos Anónimos. Se basa también en el modelo de enfermedad, lo que quiere decir que busca la abstinencia como meta principal y enfatiza también en aceptar el problema, en buscar una red de apoyo y pues integrarse a una comunidad y que estas tres cosas lo ayuden a salir del alcoholismo. El tercer tipo de terapia es la entrevista motivacional y la terapia de mejora motivacional. Estas terapias se fundamentan y van de la mano con la psicología motivacional. Y su meta es trabajar con esa ambivalencia o esa dicotomía de la persona, porque es como si la persona estuviera dividida en dos. Una parte sí quiere cambiar y la otra no. Entonces, el terapeuta trabaja con eso, ayudándolo a encontrar, sus propias razones y recursos para cambiar. A diferencia de las otras terapias, digamos que esta no impone el cambio, sino que lo que busca es ayudar a la persona a cambiar a través de la reflexión y el diálogo. En cuanto a la evidencia, tenemos que en general los estudios indican que ninguna terapia es superior a la otra, sino que
básicamente, sino que básicamente lo que marca la diferencia es la relación entre terapeuta-paciente, la motivación para el cambio y la constancia del proceso terapéutico. Ahora bien, unos ejemplos sencillos para entender cada una de las terapias. En la terapia cognitivo-conductual, una persona lo que piensa es: necesito trago para relajarme. Entonces, lo que hace es que identifica ese pensamiento como un detonante y lo sustituye por algo relajante. Puede ser un ejercicio de respiración, ejercicio físico, etcétera. En la entrevista motivacional, lo que pasa es que el terapeuta puede decir y ayudar al paciente a reflexionar a través de una frase como: parece que hay una parte que sí quiere dejar y otra que no quiere dejar el alcohol. Podríamos profundizar en cada una de ellas y ir explorando. Y lo que hace es que el paciente se sienta escuchado y que aumente su motivación para expresar primero y cambiar después esos hábitos. En la tercera, que es las intervenciones tecnológicas, puede mostrarle un informe en donde el consumo de esta persona es mayor al 70% de las personas de su edad. Y lo que hace esta aplicación es recomendarle consejos para reducir el consumo. Y ese tipo de retroalimentación inmediata favorece la forma de conciencia sobre el problema y también el autocontrol. Hablando de la base empírica de la terapia psicológica está la TCC, la terapia cognitivo-conductual, la cual presenta como los grandes tamaños de sus efectos en comparación con ningún otro tratamiento, es decir, es uno de los que muestra grandes resultados o efectos a comparación con otros tratamientos que existen en cuanto a este tema. Sin embargo, a pesar de esto, pues presenta efectos reducidos en otras afecciones, como por ejemplo la atención habitual o otros tratamientos activos. Y pues esta TCC junto a tratamientos psicosociales pues muestra mayor efecto que al unir la TCC con otros tratamientos, lo cual realmente comprueba como la importancia de todo el tema social, el contexto, el ambiente social, las interacciones pues en este tema del alcohol o del alcoholismo. Y pues esta entrevista motivacional, o con sus siglas en inglés lo llaman EBI, muestra un efecto pequeño a mediano, es decir, como no puede llegar a un efecto grande, como por ejemplo el TCC, sino que solo puede llegar a un efecto mediano en comparación con otros tratamientos o contra el placebo, solo llega a un mediano. Y pues esta EBI, gracias a esta razón, o sea, gracias a esto, la EBI es mayor, sus efectos son mayores luego de la intervención, pero se tiende a reducir con el tiempo. Es decir, que por ejemplo, a partir de los 12 meses o más tiempo, los efectos dejan de ser significativos y se tienden a reducir. Entonces, pues, gracias a esto, a que sus efectos ya no son tan significativos y se reducen, pues tiene como un efecto mediano y no puede ser un gran efecto como a largo plazo después de los 12 meses. Y pues también hay realmente una falta de evidencia en cuanto a la efectividad de la facilitación de 12 pasos y A, que es Alcohólicos Anónimos. Hay como una falta de efectividad en estos dos tipos de terapias. Sin embargo, un beneficio de el A o Alcohólicos Anónimos es que es gratis, entonces es como un apoyo, un acompañamiento gratuito a largo plazo. Entonces es un beneficio de la A. Y pues hay pocas diferencias en las intervenciones de la psicoterapia y no hay una evidencia de inferioridad entre ellas, es decir, que son como equivalentes, no hay una que sea superior o inferior a la otra, sino son como equivalentes entre sí las intervenciones de la psicoterapia y este tema. Ahora, en cuanto a este tema de las terapias farmacológicas, podemos concluir que pues hay evidencia de que las desintoxicaciones repetidas que implican como esta eliminación controlada del alcohol en el cuerpo pueden generar como un mal resultado del tratamiento a largo plazo. Por esto es que como que se recomienda hacer un énfasis como apoyar o mantener como este cambio en la vida de una forma un poco más moderada y no hacerlo como todo como de una sola, por decirlo así, en esta desintoxicación, sino que sea algo más moderado, como un apoyo, mantener este cambio de consumo de la vida de una forma más moderada. Y pues estas terapias farmacológicas son usadas como complemento de las tradicionales, como por ejemplo la desintoxicación o las terapias psicológicas. Entonces como que se usan para complementar estas o también se usan en vez de las terapias psicológicas. Es decir, pues las personas prefieren como el fármaco, la pastillita en vez de hacer todo el proceso de la terapia, la entrevista, hablar con un psicólogo o con otro profesional y así. Y pues hay 3 terapias farmacológicas que son claves para la abstinencia o reducir como ese consumo de alcohol, que son el disulfiram, que es un antagonista del alcohol,
y lo que hace es que al tú mezclarlo con el alcohol, pues te genera como una reacción adversa al alcohol, es decir, te genera como un disgusto, como cierto desagrado al alcohol, y pues ya eso hace que te deje como de gustar un poco. Y pues también está la naltrexona, que es el antagonista opioide, y el acamprosато, que es un antagonista, pero del glutamato. Y pues ahora, en cuanto a la evidencia empírica de esta terapia farmacológica, pues está que realmente hay evidencia de la eficacia del disulfiram y el acamprosато en cuanto a su reducción del riesgo del beber y la duración acumulada de la abstinencia. Y pues esta como duración acumulada de la abstinencia se concluyó gracias a un estudio en el que participantes voluntarios pues participaron y como hicieron uso de este disulfiram y pues como que informaron su proceso y pues a lo que llegaron y los efectos que tuvieron. Entonces se llegó a esta conclusión gracias a ese estudio. Y pues gracias a otro estudio, la naltrexona reduce o se concluye que reduce como este riesgo de consumo excesivo de alcohol en comparación con un grupo placebo. Sin embargo, pues el acamprosато también demostró como mayores resultados que este fármaco de la naltrexona. Y pues esta naltrexona también hay que resaltar que como que reduce como el número de días tomando el 4%, pero pues también tiene efectos negativos, como por ejemplo los gastrointestinales, en toda esa área pues tiene como ciertos efectos negativos. Y pues también la naltrexona tiene como efectos aditivos, tiene más efectos al combinarla con la TCC y con el acamprosато. Y es decir que la naltrexona sola como realmente no es muy eficaz, sino que tienes que combinarla con otro tipo de terapias como TCC y el acamprosато. Y pues también como hay alguna evidencia de que el GHB, que es un ácido, es mejor que la naltrexona y el disulfiram para prevenir el deseo y pues el consumo de alcohol y mantener como la abstinencia entre los 3 y 12 meses de seguimiento. Sin embargo, pues tiene reacciones adversas. Ahora, algunas conclusiones respecto a este tema son que hay una base de evidencia amplia y sólida para las intervenciones breves sobre el alcohol destinadas a reducir el riesgo o daño cuando se administran a personas que no buscan tratamiento y acuden a centros de salud generales. Esto es problemático debido a que estos centros de salud, así como el nombre lo indica, son muy generales y tienen una información muy general y no específica sobre el problema o sobre el tratamiento, en este caso relacionado con el alcohol. Y pues también existe una amplia y creciente evidencia para apoyar el uso de enfoques de intervención para jóvenes dentro de un centro educativo y de formas electrónicas de intervenciones breves. Y si bien estas intervenciones breves sí hay como cierta promesa positiva, resultado y efecto positivo en cuanto a ciertos grupos o ciertos entornos, pues realmente los hallazgos basados en las distintas investigaciones sobre este tema indicar que son inconsistentes y por esta razón realmente no se puede como extraer una prueba real en cuanto a este tema. Por otro lado, hay evidencia para la eficacia de la psicoterapia que tiene efectos pequeños a medianos. Entonces, realmente, pues esta psicoterapia sí tiene evidencia, pero pues llega a tener efectos medianos. Los efectos equivalentes de las distintas terapias pueden ser debido a los atributos de los terapeutas al entregar esta terapia, así como la fidelidad del tratamiento psicoterapéutico. Entonces, por estas dos razones, es posible que las distintas terapias sean como equivalentes. Y pues los beneficios de estas terapias psicológicas disminuyen con el tiempo, pero son necesarios para mantener pues estos efectos positivos para pues este tratamiento para la mejora de este trastorno relacionado con el alcohol. Y pues si bien sí hay como dos efectos y evidencia en cuanto a la terapia psicológica con la terapia farmacológica, se necesita hacer una mayor investigación y obtener mayor evidencia en cuanto a la unión de estos dos tipos de terapias. Y pues la evidencia sobre los efectos de los medicamentos, como por ejemplo las recaídas, es inconclusa y pues existen posibles reacciones adversas asociadas con el uso de la naltrexona y el ácido GHB, así como ya lo habíamos mencionado. Y pues para finalizar, el disulfiram es eficaz en la abstinencia, en la vía oral es más eficaz esta sustancia. Por esto tiene un papel como importante en el tratamiento, debido a que sí, como ya lo habíamos hablado, es un antagonista del alcohol y por esto es que tiene un rol como tan importante y esencial en todo este tema del alcoholismo y de los trastornos relacionados con el alcohol.